Y vamos a ir rápidamente a la Biblia, a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Tenemos aquí una hermosa historia hasta el verso 12. Te voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el verso 12. Dice de esta manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias al Señor por su palabra. Bendito eres, Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Un hecho trascendental, un hecho impresionante, un hecho que sorprendió a los creyentes y a los incrédulos. Porque de la misma manera los incrédulos estaban sorprendidos. Aparece en Jerusalén estos varones, estos magos, así lo llama la Biblia, magos. Bueno, muchos están en el interrogante. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Quién fue a ver? ¿Fueron magos? ¿Fueron personas que son hechiceras? ¿Que consultan a los espíritus? ¿Cómo puede ser que llegaron a aquel lugar? Bueno, dice la Biblia que estos varones indagaron. En otras traducciones también se los llama como sabios. En la antigüedad se les llamaba magos, y a muchos de aquellos que tenían conocimientos muy profundos. Tienes que tener en cuenta que en aquellos tiempos, tener conocimientos o poder indagar o poder tener la curiosidad de saber un poco más sobre las cuestiones de la naturaleza, sobre el observar los cielos, el ver cómo son las cosas alrededor del mundo, de lo que te rodea. Indagar un poco más. Claro, prácticamente llamaba la atención. No cualquiera era el que podía indagar. Hoy en día puedes averiguar y puedes indagar muchísimas cosas. En vez de perder tiempo en las redes sociales o pasar con los jueguitos, puedes averiguar un poco, puedes preguntar, puedes consultar y podrás tener un poco más de conocimiento, de sabiduría, y podrás entender cosas que tal vez no entiendes. Lo puedes, como se llama comúnmente, lo googleas y ya sabes, averiguas, pero en aquellos tiempos no era tan sencillo, no era tan fácil que se pueda despertar el corazón de aquellas personas que les intrigue. Bueno, en tiempos del catolicismo, del predominio del catolicismo, cuando comenzó la Inquisición, a muchos de los sabios se los mandó a matar por herejes. Pero ellos eran personas muy sabias. ¿Sabes qué? En los tiempos de la Inquisición se creía, obviamente, que la verdad solamente tenía la Iglesia Católica. Cuando vas a la escuela o vas a la universidad te dicen, no, dicen que la verdad venía de parte de Dios. Pero están errados, porque ellos no conocían a Dios. Ellos tenían un conocimiento muy vago, muy alejado de las verdades de Dios. Obviamente que hay grandes verdades en la Biblia, grandes verdades, verdades muy profundas, pero que ellos no las conocían. Y por ser tan duros de corazón, el catolicismo luego perseguía a los que se oponían, perseguían a los que tal vez tenían alguna otra idea. Pensadores tan importantes de aquellos tiempos fueron perseguidos y los mataron.
científicos, estudiosos, fueron muertos porque los veían como cosa rara, como algo extraño. Hoy vos te encontrás con una persona incluso que está tan metida en los estudios, personas que están tan compenetradas en averiguar algo, que se olvidan de todo lo demás. Prácticamente, en algunos casos, hasta indagando en ellos, dicen, bueno, puede llegar a tener quizás cierto autismo, porque se compenetran en algo y se olvidan de todo lo que hay a su alrededor. Pero son personas que tienen un desarrollo intelectual y que se han concentrado tanto en algo que los apasiona, que no piensan en otra cosa. Tú te puedes encontrar con estas personas que son tan impresionantes en su forma de pensar, que se han compenetrado quizás en descubrir algo que aporte a la ciencia, a la medicina. Y prácticamente tú puedes contemplar que quizás su propia familia era un desastre. El propio Einstein, una persona tan brillante, porque fue una persona que prácticamente dejó a su familia, dejó abandonado a sus hijos. No se preocupaba en el hogar. Su mente estaba compenetrada en descubrir, en poder averiguar mucho más todavía, y más allá de cómo se pueden chocar los átomos o cómo se componen. Mucho más él quería averiguar, indagar, algo que le carcomía la mente y que lo aislaba por completo. Bueno, imagínate en los tiempos donde la gente no podía entender, hasta hoy en día a muchos les cuesta entender a esas personas o a esos jóvenes. Hay veces que hay jóvenes que se compenetran tanto en sus cosas, en el estudio. Y es muy raro, tú dices, es raro encontrarte con un joven que no le interese estar todos los días prendido ahí en los jueguitos, o que ande por ahí con los amigos, salga y disfrute de la vida. Y tú lo ves que está metido leyendo libros, indagando, averiguando, estudiando, se saca las mejores notas. No le interesa lo demás. Él quiere superarse. Tiene la intriga de superarse. Bueno, en aquellos tiempos y tiempos bíblicos, podían ver personas así y podían llamarle, es un brujo. Tendrá algún poder extraño. Claro, la gente lo centraba de esa manera. O estabas en el bien o estabas en el mal. O eras alguien bueno, eras alguien malo. O estabas verdaderamente bien, siendo alguien que seas agradable. O prácticamente podrías tener un demonio. Bueno, así de la misma manera hablaban del Señor Jesús. Y decían, demonios tiene esa persona. Habla de una forma muy profunda, conmovedora, pero debe tener algo malo. Ese era el pensamiento, tan rudimentario. Ese es un pensamiento tan escaso, tan pobre. Y que de esa manera puedes catalogar, bueno, eres alguien malo, o eres un loco desquiciado, que no sabes y que no entiendes absolutamente nada. Pero prácticamente son personas que pueden entender lo que otros no entienden. Bueno, la Biblia cuenta que estas personas venían del Oriente. Se cree que venían de Persia, de la región de Persia. Viajaron muchos kilómetros para llegar a Jerusalén. Pero ellos habían indagado, habían estudiado, eran estudiosos. No es que ellos miraban a través de alguna pócima mágica o cosas raras. Bueno, en la antigüedad también, como en estos tiempos, la gente puede mirar a los cielos y te encuentras con los astrónomos que estudian los cuerpos celestes, pero te encuentras también con el hechicero, el brujo, que se pone a mirar y dice, bueno, ¿qué me quiere decir esto? O aquí el movimiento de las estrellas. Bueno, la Biblia cuenta que de la misma manera cuando miraban a los cielos, muchos que deliraban en su mente y en su corazón comenzaban a adorarlas, a creer que eran los dioses y que eran seres superiores, el ejército del cielo, bueno, hasta el pueblo de Dios. De esa forma se fue su corazón y se alejó de la voluntad de Dios. Adorando, dice la Biblia, a la reina del cielo, adorando a las estrellas, invocando, pidiendo ciertos poderes. Pero estos hombres eran estudiosos. Podrían tener seguramente una cultura en la cual fueron criados en la idolatría, en el paganismo. Pero cuando vos querés superarte un poco más, cuando vos no te conformás simplemente con algo tan rudimentario, que te digan, bueno, prendí una vela, un incienso para que te vaya bien en la vida. Vos decís, bueno, pero tiene que haber algo más en vez de prender velas o hacer ciertos rituales extraños, raros. Bueno, hay personas que piensan, que quieren razonar un poquito más, que no se conforman con cuestiones tan básicas y que indagan. Y bueno, dice la Biblia que estos, que incluso más,
Incluso la historia los catalogó como que eran los tres. Y ya le pusieron que eran reyes, y luego les pusieron nombres, y prácticamente conocen toda la vida de ellos. Pero la Biblia no describe absolutamente nada. Solamente dice la Biblia que fueron magos que vinieron del oriente. Aparecieron en Jerusalén dando voces y preguntando. Hablando sobre algo que ellos habían indagado, que ellos conocían. Aquí ha de nacer el Salvador. Hemos visto su estrella, seguimos su estrella y llegamos a estas tierras. Porque sabemos de que aquí ha de nacer el Salvador. El Salvador ha de nacer alguien tan especial. Todos quedaron sorprendidos, impactados por lo que hablaban estos hombres, a tal punto que llega a los oídos de Herodes. Aquel Herodes, el primer Herodes de tantos de la cadena de estos Herodes que fueron tan perversos, tan malévolos, personas que prácticamente fueron desquiciados. Bueno, este Herodes era de los desquiciados, una persona egocéntrica, perversa, egoísta, que cuando él se entera se turba en su alma, se turba en su mente. ¿Cómo que hay un rey? Yo soy el rey acá. Yo soy el más importante, ahora hay otro más importante. Ha de nacer aquí el rey de Israel, el que ha de regir a Israel, el que va a guiar a Israel. Estos hombres extraños aparecen hablando de esta manera. Personas que vienen de tierras muy lejanas, personas que no eran judías. Les llamó poderosamente la atención y aparecen en la tierra de Israel. Y los propios judíos no tenían ni idea. No tenían ni idea de lo que estaba pasando en sus narices. No tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en su tierra. Eso no te llama la atención. Eso no te trae aparejado quizás a lo que puede estar sucediendo en tu propia vida. En la vida de tantas personas que hoy no tienen ni idea de lo que está sucediendo. No tienen ni idea de lo que puede pasar a su alrededor. No se dan cuenta que hay cosas buenas, que hay una bendición grande y poderosa y que prácticamente parece que te hablan en otro idioma, ¿no? Cuando hay personas que escuchan al predicador que les habla de Dios, dicen, ¿de qué me está hablando este hombre? Cuando te hablan de la santidad, ¿pero qué es eso? No entienden. Pero es algo tan bueno, de la pureza, de los dones del Espíritu Santo de Dios, el obrar de Dios, los milagros del Señor, el poder que tiene la Escritura, las promesas tremendas que vienen de parte de Dios. Claro, la gente escucha esto y dice, ¿qué es? ¿Qué está hablando? Claro, tú vives en esta tierra, tú estás muy cerca de la bendición. Y hoy hay personas que están escuchando este mensaje a través de la transmisión, a lo lejos de este lugar, porque hay personas que incluso ponen un parlante, le suben el volumen para que el vecino pueda oír, para que aquella persona, el transeúnte que anda por ahí y que no sabe qué hacer de su vida y anda por ahí pensando cómo resolver sus problemas, escucha un mensaje como este. Y claro, parece raro, parece loco, cuando nos encontramos con personas que les decimos, tu vida puede cambiar. ¿Cómo va a cambiar? A ver, ¿qué me van a dar plata? ¿Qué van a hacer? Yo estoy tapado en deudas, tengo cantidad de problemas. ¿Qué me puede cambiar la vida ir a tu iglesia? Claro, la gente cuando mira de esa manera no entiende. Dicen, qué cosa rara está hablando, es una locura. ¿Que voy a ir a perder tiempo a un lugar, a cerrar mis ojos o levantar mis manos, a hacer un rezo? No entienden. Porque no es su idioma, no es lo común para ellos. Mas estos hombres extraños aparecían en aquella tierra, en la tierra del pueblo de Dios, en la tierra donde tendrían que estar todos expectantes por la bendición de Dios. Eso es lo que sucede en estos tiempos. Tendrías que estar expectante para crecer en Dios. Tendrías que estar expectante por lo que el Espíritu Santo hará en tu vida. Pero quizás no te das cuenta. No puedes entender cuál es el tiempo que estamos viviendo. Pastor, estoy pasando un tiempo difícil. Pastor, estoy pasando un tiempo de angustia. Pastor, estoy pasando un pésimo tiempo en mi vida. Pero no te das cuenta que hoy puede ser un buen tiempo. Las cosas pueden cambiar. Tu vida puede cambiar, tu familia puede cambiar, tu entorno, las cosas que puedan haber a tu alrededor cambiarán. Y para bien, si tú puedes obedecer a lo que el Señor te dice. Estos hombres vinieron de tierras lejanas y llegaron a Jerusalén contando o hablando, diciendo, bueno, a ver, cuéntenos ustedes. Aquí hemos venido de tierras lejanas. Enséñenos, ¿qué te vamos a enseñar? Estos son unos loquitos que andan, que vienen de lejos hablando de que ha de nacer el Salvador. Bueno, empezó el rumor y Herodes se perturbó. Ya cuando escuchó rey, claro, él es el rey. Cuando escuchó que otro le estaba serruchando el piso. Así se desesperan, ¿no? Cuando vos ves que hay otro que tal vez puede ser más inteligente que vos,
que puede tener más cualidades que vos, o lo que sea. Tal vez puede ser más joven que vos y ya te preocupa. Bueno, pasa incluso en la iglesia cuando hay alguien que abraza la fe de una manera tan especial, tan maravillosa, como se tendría que hacer siempre. Y están los cristianos viejos, apelmazados, que cuando ven a alguien que viene con ese fuego, ese amor de Dios, lo miran como un bicho raro. Hasta en la iglesia suele pasar. Vamos a predicar, hermanos, vamos a salvar almas. No tengo tiempo, pero ¿qué le pasa? Le agarró ahora la locura de que quiere salvar almas. Y tal vez lo que hacías vos en un tiempo, lo que te movía el corazón, pero ahora prácticamente hay personas que pueden sentirse como desconocidos ante la presencia de Dios, porque ya no tienen ese mismo sentir, ese fuego. Se apagó quizás hace mucho tiempo. Así estaba Jerusalén, estaban apagados, hace años que estaban apagados, y no podían entender que era un tiempo glorioso, y venían extraños de tierras lejanas, felices de la vida, chochos, contentos, gozosos, contando esta buena noticia, hablando a viva voz y tal vez se mirarían. No dice la Biblia cuántos eran. Podrían haber sido 2 o más de 3. Algunos argumentan que fueron 3 por los presentes. Fueron 3 presentes, pero eso no te puede marcar que sean 3. Y no importa si eran 3 o 4, fueran 2 o eran 5. La cuestión es que estos hombres o estas personas, estos sabios, venían de tierras lejanas, y les llamó la atención llegar a Israel, que nadie se entere, que nadie sepa, que todos vivan la vida como si nada, el día a día, la vida continúa, la vida pasa, y bueno, de algo hay que morir, y así estamos, y la vida pasa, y yo sigo con la misma monotonía, con la misma vida rudimentaria, con la misma vida sin sentido, cuando viene otro que tiene algo distinto, diferente. ¿Eso te inquieta? Bueno, le llamó poderosamente la atención a Herodes. Y por ese motivo Herodes los manda a llamar, porque él quería indagar, él quería saber qué estaba pasando. Y les dijo, dice la Biblia, que entonces, convocados, incluso el propio rey Herodes se turbó, dice en el verso 3, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Él no lo sabía, él gobernaba aquel lugar y no tenía ni idea, no conocía. Él estaba en aquel lugar, pero él no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo o de lo que podía pasar. Ellos dijeron, bueno, los sacerdotes dijeron, algo dice la Biblia. Algo dice la Biblia, ¿no? Algo dice la Escritura. En aquel tiempo no se le llamaba Biblia. Eran los papiros, eran los escritos de los profetas. Bueno, así dicen los profetas en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, tú eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ti va a salir el que va a guiar, el que va a dirigir, porque no saben hacia dónde ir, porque no encuentran el camino, pero aparecerá el guiador, dice la Biblia, el que te va a guiar. Tal vez vos no sabés hacia dónde tenés que ir, no sabés qué hacer de tu vida, pero sabes que Cristo es el que puede guiarte, el guiador, dice la palabra, el que te puede direccionar hacia el lugar correcto. Si vos le escuchás, si vos le obedecés. Bueno, ahora el ejemplo eran estos extraños que aparecían de tierras lejanas. Y cuando no se mueve nada a tu alrededor y ya te acostumbras a vivir una vida religiosa, tal vez aparecen otros de tierras lejanas. Personas que vos decís, y claro, no andaba drogándose la semana pasada, no andaba perdido en amargura, no se quería quitar la vida. Esta persona no estaba alcoholizándose, pero ahora viene con otra actitud. Ahora tiene un empuje diferente, ahora le ves en su rostro que hay algo distinto, pero no era uno que no sabía qué hacer de su vida, que estaba lleno de vergüenza, de miedo, y ahora no para de hablar. Claro, es como un extraño. Es un extraño que se mueve, que tiene una actitud que tal vez vos no tenés, y que muchos que están escuchando este mensaje no tienen, y les llama la atención. Hasta a los envidiosos les llama la atención. Hasta a los perversos les llama la atención, como Herodes. Por eso él indagó, él averiguó, él preguntó, y los sacerdotes religiosos, los que estaban ahí, dormidos en los laureles, dijeron, sí, algo dice el profeta. Hay un profeta, el profeta Miqueas. El profeta Miqueas dio una palabra. Los salmistas dieron palabras tremendas de cómo de esa manera aparecería una estrella que traería salvación, bendición.
y que iba a destruir a los enemigos. Pero claro, ellos, acostumbrados a ser subyugados, a ser gobernados por otros, a ser dominados por el mal, a ser dominados por los malos sentimientos, por los malos pensamientos, por las malas sospechas. Ellos no podían entender, y no podés entender, dominado por la religión, la religiosidad. No podés entender, dominado por el paganismo, por las tradiciones de tus padres, de los abuelos, y todas las cuestiones que te han dejado sin sentido la vida. No tiene sentido. Tal vez te han enseñado a ganar plata y a ser exitoso, pero ya no tiene sentido esa vida. Hay personas que hoy pueden escuchar este mensaje y que ya prácticamente no le encuentran sentido a lo que están haciendo, a querer tener más dinero, a querer salir adelante y progresar y prosperar, horas y horas metidos en el trabajo para generar y generar. Pero sin embargo no le encuentran sentido. Y cuando escuchas un mensaje como este, es como que un extraño te habla en un idioma raro. No comprendes. Bueno, hay gente que ha dicho, yo no entiendo las prédicas. Yo no comprendo cuando hablan porque no entiendes. Claro, es otro idioma. Es algo desconocido. No llama la atención. No te intriga, no te dicen vamos a adulterar. ¿Sabes qué? Acá puedes ganar más plata. No te hablan de eso. No te dicen dónde está la tentación para que sigas disfrutándola. No te dicen anda a perder el tiempo y divertite, pasala bien. Total, eso no es perder el tiempo. Con eso ganás más tiempo en tu vida, la vas a pasar mucho mejor. Claro, esa joven que le dicen viví de esa manera, viví la vida loca. A ese jovencito que le enseñan de esa forma a vivir, sí, vivo de esta manera, sigo una ideología, sigo lo que otros jóvenes hacen, imito lo que otros hacen y voy tras esas modas. Claro, te hablan de Dios y es que te están hablando en otro idioma. No entendés, no comprendés. Pero ojalá te pueda despertar la intriga, porque a estos hombres extraños que estaban acostumbrados a lo que había en aquellas tierras de los medos, de los persas, a ellos les llamó poderosamente la atención, porque ellos dijeron tiene que haber algo más. Y leyendo, averiguando, indagando un poco, ¿cuántos libros habrán leído? Pero algo les movió el corazón para sacarlos de su tierra, para perseguir una visión o una señal, porque vieron una estrella. Y ellos eran estudiosos que leían, que se instruían. Estos no eran unos loquitos por ahí, ni eran unos brujos que andaban encendiendo, preparando sahumerios. Eran personas estudiosas que indagaron, averiguaron, se tomaron un poco el tiempo para indagar un poquito más qué estaba sucediendo. Y lo descubrieron. Lo que otros en Jerusalén no descubrieron, ellos lo descubrieron. Y llegaron allí para enseñar. La Biblia dice que luego Herodes los llama. Dice la palabra en el verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo apareció la estrella? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se motivaron ustedes para salir de su tierra? Él indagó todo, él preguntó, él quería saber. Él quería saber. Ahora, ¿qué le intrigaba? ¿Por qué quería saber? ¿Por qué querés saber vos? ¿Por qué querés descubrir? ¿Vos querés descubrir para andar chusmeando nada más? Porque te gusta intrusiar por ahí, querer saber cosas y querer comentarle a los demás. O tal vez como Herodes, él quería averiguar y él quería indagar porque tenía celos, porque tenía envidia, porque no podía él concebir en su mente que haya otro que nazca y que tenga un poder más grande que él, y que no solamente esté en Jerusalén, en una región en Judea, sino que sea todo Israel. Él no podía entender, no podía comprenderlo, pero él quería entender. Pero dice la Biblia que el hombre natural, la mente natural, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Tu mente no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque luego está la otra parte, la parte espiritual, donde vos te entregás en espíritu al Señor. No solamente en la mente. En la mente vos vas a ser un religioso toda la vida que decís creer en Dios. Y nunca vas a entender por qué yo no recibo nada y los demás reciben. Porque sos religioso. Porque te has encasillado en la religiosidad, en creencias que luego son letra muerta. Y no has vivificado tu espíritu. Y el único que lo puede vivificar es el Espíritu Santo de Dios. Cuando viene el Espíritu de Dios, entonces le da sentido a lo que vos lees, a lo que vos leías o a lo que te enseñaban. Así como me decía cierta persona, cierta mujer que
Decía, yo fui instruida en los caminos. Sabe que a mí me enseñaron los caminos, a mí me hablaron del camino. No me interesaba, no me importaba, no me llamaba la atención. Me aburría, venía a la iglesia, me dormía. No quería saber nada, le hacía la guerra a mis padres. Mis padres me decían, busca de Dios, hija, volvete al Señor, abrile tu corazón, qué lindo es entregarse a Dios. Yo no entendía qué me decían. Claro, ella no entendía porque ella pensaba, es una pérdida de tiempo. Ya cuando te bloqueas en tu mente, cuando vos te bloqueas en tu mente, te cuesta. Porque ya no lo asimilás, ya no lo querés. Porque hasta tal vez tenés ese miedo y ese temor que tenía esta joven. Claro, si yo me entrego a Dios, no voy a ser feliz, no voy a disfrutar. Pero ¿cuál es la forma de disfrutar? ¿No te gustaría disfrutar de una forma sana? Algo que sea bueno para tu vida y que no traiga consecuencias malas. ¿No te gustaría indagar como estos sabios de Oriente indagaron un poquito más y dijeron, si vamos a hacer este viaje, que valga la pena? Si vamos a movernos de esta manera, que valga la pena. Pero claro, para eso tienes que indagar, tienes que pasar un poquito de tiempo. Pero cuando vos no pasás tiempo y no querés entender, y te puedo hablar horas y horas, pero si tu corazón está cerrado, si tu mente se bloquea, y vos ya en tu mente decís, no me importa, no quiero saber nada. Claro, esta muchacha estaba así. Y los padres decían, la vamos a llevar a la iglesia para que cuando escuche el mensaje sea tocada por Dios. Le vamos a hacer escuchar una prédica para que sea tocada por Dios. Ella estaba bloqueada, no quería saber nada, no le interesaba. Los años pasaron y vivió su vida, la vida de ella, a su manera. Hizo lo que se le dio la gana, anduvo por donde quiso. Y así le fue, así le fue. Anduvo según sus pensamientos, anduvo según lo que sentía su corazón. Y ella se sentía libre, pero era un engaño. Eso no era la verdad. Pero ella entendía que era la verdad. Esa era su verdad. Por eso hay personas que dicen, esa es mi verdad. Yo vivo a mi manera. Nunca vas a poder entender las cosas espirituales porque cerrás tu corazón, cerrás tu mente. Y a esta mujer, a esta muchacha le pasó así, hasta que luego fue una mujer adulta. Hasta que luego fue una mujer adulta, golpeada por la vida, atravesada por lágrimas, por angustias, por abandonos, por sufrimientos, por vicios. Tantas cosas pasaron. Tantas cosas, tanto dolor, tanto la marcó en la vida. Pero esta muchacha se acordaba de que sus padres le decían, tenés que buscar de Dios, tenés que volverte a la fe, tenés que abrir el corazón al Señor. Tantas veces te hablamos, hija, abrí tu corazón. Bueno, tuvo que pasar todo lo que vivió durante muchos años, lejos, ajena a todo lo que venía de parte de Dios. Los milagros siguen ocurriendo, Dios sigue siendo el mismo, pero uno vive como lejos, apartado, en una burbuja del mundo, totalmente aislado de todas las bendiciones y milagros que ocurren, de las maravillas que Dios hace, de las señales que Dios muestra. Dios sigue mostrando grandes señales. Dios sigue haciendo grandes milagros. Lo que pasa es que uno no lo ve. En el tiempo donde esa muchacha iba a la iglesia, el Señor hacía milagros. Dios sanaba enfermos, Dios libertaba a los cautivos. La verdad de la palabra tocaba los corazones, pero ella estaba ajena y no le interesaba. Como que no existía absolutamente nada. Como que Dios era un invento de la mente. Porque después te encontrás con gente que te dice, deja de perder tiempo ahí. Vení con nosotros, vamos a pasarla bien. Eso es un invento, es una mentira. Bueno, te llevarán por esos caminos y vos decidís abrir tu mente y tu corazón al engaño, a la falsedad, a la hipocresía, a vanidades ilusorias, como dice la palabra. Hasta que luego los golpes sean tan duros y te hagan reflexionar, como le hizo reflexionar a esta mujer, que después de ser una mujer grande llegó y me dice, ¿sabe qué, pastor? Hoy puedo entender lo que mis padres me hablaban y con lágrimas me lo decía, con dolor. Tal vez tuve que pasar todo lo que pasé y todo lo que sufrí, pero hoy puedo decir que Dios es tan real y que Él me ha perdonado, que Él me ha limpiado. Puedo sentir su presencia. ¡Qué maravillosa que es la gloria de Dios! Algo que antes no conocía. No lo sabía, pero ahí estaba, siempre estuvo. Dios siempre está. Él nunca se va. Él siempre está y está esperando. Llegará el momento en el cual el Señor ya no estará más. Y dice la Biblia, arrebatará su iglesia y su espíritu se irá de la tierra. Pero todavía no es el momento. Todavía es el tiempo en el cual te puedas acercar a la fe. Bueno, estos hombres decían, pero ha de nacer el rey. Ya la estrella, la señal que hemos visto, según lo que leían, según lo que indagaban.
Algo maravilloso ha de suceder en estas tierras. Mira todo lo que tuvieron que investigar. Vale la pena investigar. Sabes, cuando lees la Biblia no pierdes el tiempo. Si abres tu corazón y tu mente, no perderás el tiempo. No te quitará el disfrute. Dios no te quita el disfrute, al contrario, te enseña a disfrutar de la mejor manera. Cuando le dicen eso a los jóvenes, no, en la iglesia te vas a aburrir. No, mentira. En la iglesia será lo mejor que te haya pasado en la vida. Pero tenés que abrir tu corazón. Y yo lo viví. Y así muchos jóvenes hoy en día lo viven. Hay jóvenes que han entregado su vida y no se arrepienten luego que han crecido. Aprovechar el momento, aprovechar tu tiempo, formar tu hogar, formar una familia, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es lo mejor que te puede pasar. Dígamelo a mí, pastor, dirá aquel que se separó 3, 4 veces. Dígamelo a mí, pastor, que al fin y al cabo terminé adulterando y engañando a mi pareja. ¿Por qué? Porque el pecado, la tentación te hace creer que hay cosas mejores que la familia. Ahora, ¿qué te dice Dios? La familia la he creado yo. Y yo la bendigo. Abrí tu corazón, abrí tu mente. Disponé tu corazón para que el Señor te enseñe lo que significa disfrutar. Como estos que venían de tierras lejanas, disfrutaron. Disfrutaban viendo una estrella. Qué loquito puede seguir una estrella y seguirla y seguirla. Pero cuando vos te llenás de los sueños que vienen de Dios, cuando vos te llenás de ese gozo que viene de Dios, los demás no lo entienden. Herodes no lo entendió y le dijo, vayan e indaguen ustedes, sigan averiguando. Sigan averiguando ustedes y luego me cuentan. Él quería que vengan y le cuenten y le digan toda la historia porque él tenía planes macabros. También hay personas que dicen, a ver, vos seguí y después contame lo que hace Dios. Por más de que te lo cuente y te lo viva contando, tenés que vivirlo. Vos tenés que llegar a donde está el Señor. Vos tenés que acercarte al lugar. Estaba en Belén. ¿Cuánta gente había en Belén? ¿Cuántos podían acercarse, ir a aquel lugar? A pasitos estaba nada más el Señor. Y sin embargo vienen estos de tierras lejanas. Y con presentes. Ya venían preparados. Porque cuando vos entendés, ya venís preparado. Para vos no es un pesar que vos puedas dar algo para Dios, que vos puedas brindarte para el Señor. No es una queja. Hay creyentes que uno los ve, se quejan porque tengo que dar, porque tengo que servir, viven quejándose, porque no lo conocen a Dios. No conocen el obrar de Dios. Y para ellos es preferible andar perdiendo tiempo por ahí. Supuestamente ellos disfrutan. Y parece que los tontos somos los que servimos a Dios. Cada uno piensa lo que quiere. Pero los que estamos en la voluntad del Señor sabemos que no perdemos el tiempo. Y que al contrario, disfrutamos lo que hacemos. Estamos en la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios y vemos la gloria de Dios a cada paso de nuestra vida. Y eso es algo maravilloso. Que Dios se lo revela a sus elegidos, a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, pastor? Y los que hoy oyen su voz, los que atienden al llamado. Estos hombres vociferaron. ¿Tú te crees que una multitud le siguió? Mira, ni los soldados de Herodes le siguieron. Ni Herodes tampoco tuvo el pensamiento de decir, no, voy a llevar alguna custodia que los vigile, algunos que estén espiando a ver hacia dónde van. No, él tal vez se perturbó en su mente, pero algo le dijo, es toda una mentira. Debe ser un invento. Estos loquitos vienen y hablan de estas cosas que no tienen sentido. Bueno, Herodes lo tomó como en menos, al margen de que él se angustió, se perturbó en su alma, pero no lo motivó en su corazón para decir, quiero saber la verdad. Y además su corazón no era un corazón bueno. Y cuando vos querés hacer maldades, y no te va a importar, no te va a interesar lo que viene de parte de Dios, no te llama la atención. Pero si vos no querés un camino de maldad, ojalá que hoy se despierte tu corazón para comenzar a hablar con Dios, para buscarlo, para preguntarle al Espíritu Santo qué quiere Dios de vos. Y el Espíritu de Dios te lo revelará. Y el Espíritu Santo se mostrará tu vida, para que vos puedas entender de qué manera puedes ganar a tu hogar para la gloria del Señor. Hay personas que dicen, ¿cómo hago, pastor? Bueno, hay cuestiones que yo te puedo explicar, te puedo enseñar, pero a vos te va a entrar por una oreja y te va a salir por la otra. Como tantas veces uno le puede dar consejo a los hermanos, ¿sabes lo que tenés que hacer? ¿Sabes lo que yo hacía? Y hasta el día de la fecha, ¿y uno qué hace? Señor, ayúdame a entender lo que me habla tu siervo. Ayúdame a entender lo que aquel hombre de Dios me explicó, porque no lo entiendo.
porque tal vez no lo veo de esa manera, Señor, pero toca mi corazón. Tal vez mi corazón es medio rebelde, quizás mi corazón se quiere desviar, no lo sé, Señor, pero hazme entender si hay un hombre de Dios que me habló de esta manera. Si escuché una palabra y que tal vez yo digo, no, la palabra debe ser para otro, pregúntale a Dios, habla con el Espíritu Santo, no seas tan terco, no seas tan duro. La Biblia dice, no seas como la mula, no seas como el caballo que han de ser llevados. Si no los llevan así con las riendas y les meten todo el bozal ahí entre los dientes y lo agarran bien y luego hasta le dan unos buenos azotes, no andan. Pero Dios dice, ¿qué querés que te lleve toda la vida así? Yo no te puedo llevar toda la vida de esa manera. Yo no te puedo andar tironeando toda la vida. Vos tenés que venir y buscarme de corazón. Vos tenés que adorar de corazón. Te puede decir alguien, adora a Dios, y vos seguís ahí como diciendo, ¿cuándo va a terminar el culto? Pero cuando vos adorás de verdad al Señor, vos vas a decir, bueno, ya terminó la reunión. Tendría que durar más el culto. Bueno, pero ahí está tu momento. Andá y seguí adorando en tu casa. Andá y adorale cuando tengas un tiempo. Buscá de Dios cuando vayas en el colectivo, en el tren. Tómate un momento para entrar en el Espíritu y el Espíritu se acercará a tu vida. Porque vos tenés ese deseo. Estos hombres tuvieron ese deseo y llegaron a aquel lugar. Sorprendida estaba María, que guardaba todo en su corazón, que estos extraños venían y le traían presentes, oro, incienso y mirra, regalos que se merecían los reyes. Claro, porque ellos dijeron, nosotros no venimos a ver a un bebito, nada más, venimos a ver a un rey. Él es un rey, Él es alguien especial, Él es un enviado de una forma especial, no es cualquier bebé. Él era el Salvador, Él es el Salvador. El Señor quiere nacer en tu corazón, en tu vida. Así como nació en estos hombres, en ellos nació. Y como dice la palabra, de tierras lejanas van a venir y adorarán. Y hasta los propios, los conocedores se sorprenderán. Claro, que no te sorprenda que venga alguien extraño, que diga, yo nunca supe de Dios, yo no sabía nada, yo era un banda, yo andaba por ahí sacrificando animales, pero ahora va a glorificar el nombre del Señor. Aquel que estaba perdido en la locura, ahora está salvando almas para Cristo en santidad. Aquella que se prostituía, ahora es una mujer santa que glorifica con su cuerpo y su espíritu el nombre santo del Señor. Que no te sorprenda, que no te llame la atención y que luego lidere y sea alguien que sirva. Y muchos religiosos dicen, ¿cómo puede ser que ahora está sirviendo? ¿Y cómo puede ser que ahora lidera? Y porque entendió, porque comprendió, porque avanzó, porque tiene hambre de Dios y porque el Señor enciende un fuego que nadie puede apagar, porque ella quiere, porque Él quiere que ese fuego se encienda, porque eso lo tenés que avivar luego en tu corazón. Estos hombres tuvieron que avivar ese fuego para caminar tantos kilómetros y viajar tanto, durante tanto tiempo, para llegar a Jerusalén y luego seguir camino. Dice la Biblia que luego en revelación, mira, hasta revelación tuvieron de parte de Dios, y Dios les advirtió, les dijo, no vuelvan a Herodes. No vayan por ese camino. Porque uno no sabe. Pastor, ¿qué hago? Me da miedo, dicen. No tengas miedo. Pero yo no sé, tal vez hay veces que uno puede encontrarse con gente mala, con gente que te engaña. No tengas miedo, habla con Dios. Habla con el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu te guíe y que el Señor te hable. Bueno, estos hombres iban a volver a contarle de corazón a Herodes. Herodes, lo encontramos al rey, andá. Él dijo, avísenme para que yo vaya y le adore. Herodes lo quería matar. Ese era el pensamiento. Pero no pudo hacer absolutamente nada. Nunca más pudo ver a esos extraños. Nunca más los vio. Se fueron por otro camino y se volvieron gozosos a su tierra. Se fueron con la bendición de Dios. La bendición no es propia de los judíos. La bendición no la tiene el judío, la bendición de Dios la tiene todo aquel que cree y que lo recibe al Salvador en su corazón. Te vas con la bendición, vivirás con la bendición de Dios. La gloria del Señor te acompañará todos los días de tu vida, dice la Biblia. Aleluya. Puedes ponerte de pie. Así dice la palabra que entonces ellos le adoraron y se fueron felices y gozosos. Obedecieron al mandato y al direccionamiento de Dios. Ahora vayan por otro camino. Amén. Así será. Haremos la voluntad de Dios.
No vamos a hacer lo que se nos da la gana. Yo hago lo que quiero y yo sigo a Dios a mi manera. Bueno, seguí tu camino, pero nunca conocerás el camino de Dios. Seguí siendo testarudo, pero nunca conocerás los secretos del Señor y lo que Dios te quiere hablar. Seguí siendo dura de corazón, pero nunca aprenderás. Aprenderás a ser una buena religiosa, pero no una mujer de fuego, de gloria, un hombre de poder, de autoridad. Que la gloria y el poder de Dios estén contigo, que tengas la seguridad cuando te encuentras en dificultades, que el Espíritu de Dios te va a respaldar. Y que cuando te encuentres en algún problema, cuando te encuentres en medio de amenazas, cuando te encuentres en problemas financieros, vos digas: Señor, vos tenés la salida. Yo creo en ti, vos me podés sacar en abundancia. Cuando venga la tentación a querer arrastrarte y el diablo te diga: no te queda otra, vos te pares firme en la fe y reprendas a los demonios. Cuando te encuentres con alguien que está atormentado por demonios y digas: ¿qué hago? Vos te pares firme en la fe y también reprendas a esos demonios. Porque vos sabés que tenés bendición de Dios y que el Señor está de tu lado. Pero cuando vos no lo sabés y te das cuenta que no lo sabés y que no estás preparado cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la verdad, cuando tenés que confrontarte en una dificultad, ahí se ve de qué estás hecho. Ahí es donde se ve si verdaderamente lo amás. Yo lo amo a Dios, lo amo. Una mujer me decía: ¿sabe cuánto lo amo a Dios? Yo amo mucho a Dios, decía esta mujer. Usted no se imagina cuánto lo amo a Dios. Y ella se acercaba y nos hablaba cuánto amaba a Dios. Nunca se acercó a la iglesia, no salvó un perdido, no predicaba la palabra, luego andaba ahí depresiva y amargada. Pero ella decía que amaba a Dios. Otra también me decía: uy, usted no se imagina lo que amo a Dios. Luego terminó adulterando y haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que es solo decirlo. Yo le digo al pastor, ahí le voy a dar un consuelo a este loco que sí, yo creo en Dios. No, a mí no me tenés que consolar ni convencer. Vos tenés que acercarte de corazón al Señor. Porque luego cuando te encuentres en dificultades, o cuando vengan las dificultades, tú sepas cómo resolverlo. Pero sepas lo que tienes que hacer. Doblar tus rodillas, buscar la guía de Dios. Decirle: Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Tengo que ir hacia Herodes o tengo que ir por otro camino? ¿Cuál es el camino? Tal vez tengo que volver a Herodes. Y el Señor te va a decir: no vuelvas. No hagas eso. Porque eso va en contra de la voluntad mía. Porque eso te traerá peligro. Porque luego te darás cuenta que entregaste gente inocente y que fuiste parte de una masacre. La palabra de Dios dice que luego Herodes desató una masacre. Cantidad de niños murieron. Pero ya Dios le había advertido a José y le dijo: llévate a tu esposa y al niño, llévalo a Egipto. Y se fue apresuradamente y se lo llevó a Egipto. Y allí estuvieron hasta que el Señor le habló a José y le dijo: ahora puedes volver. Murió Herodes, el loco se murió. Se murió en su locura. Se murió en sus pecados y en su perversión. Pero vos podés tener vida y una vida abundante. Vos podés vivir con la paz de Dios, con la gloria de Dios y pasar esos momentos de tormenta. Pero porque hay un Dios que está guiando tus pasos. Porque vos lo tenés al Señor en tu corazón. Amén. Vos tenés al Señor en tu vida. Tal vez no estás seguro si tenés al Señor. Quizás hay personas que hoy dicen: ¿y sabe qué, pastor? No sé si lo tengo a Dios. Bueno, ponete a cuentas con tu Creador. Búscalo. Abrí tu corazón de verdad. Porque quizás te das cuenta que sos un religioso. Que no eras un creyente de fuego. Que no eras un creyente que eras guiado por el Espíritu. Tenías inseguridad, tenías dudas. No tiene que haber duda en el Hijo de Dios. Dios puede evacuar cualquier tipo de dudas. Ve a la palabra, pide un consejo, escucha una prédica, escucha otra, una enseñanza. Dios te librará de todas esas dudas. No puede ser que estés toda una vida diciendo: no sé si me caigo en pecado o no caigo, y si me voy al mundo sigo, y ¿qué hago? ¿Entro en la carne o adoro a Dios? No puedes andar así toda una vida. El mal carácter me gana, pastor. No puedes estar así. No puedes, que me gana la depresión, que me gana la bronca, que me gana todo lo malo. Tiene que reinar y gobernar Dios. Pero para eso tienes que pasar tiempo. ¿Cuánto tiempo habrán pasado estos magos? Los que tal vez llamaban los brujos, los hechiceros, eran más espirituales. Más espirituales que muchos que dicen: uy, mirá, esos eran brujos. Tal vez eran brujos.
Tenían un corazón más sensible que muchos de aquellos que les gusta acusar fácilmente, ¿no? Pero hoy el Señor te dice, vos podés tener un corazón sensible, vos podés tener un corazón bueno en mi presencia, vos podés tener un corazón temeroso a mi voluntad. Y yo voy a poner mis leyes y mis palabras escritas a fuego en tu corazón y en tu mente. Eso es lo que vale la pena. Aquellas personas que quieran entregarse al Señor, vamos a orar. Yo sé que hay personas que escuchan este mensaje a través de la transmisión y que seguramente de la misma manera tienen que emprender esta travesía. Cuando uno recibe a Cristo comienza una travesía, una aventura, una vida nueva, descubrir cosas nuevas. Cierra tus ojos y repita esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco los pecados que he cometido. reconozco los pecados que he cometido. Reconozco que estuve apartado de ti, Señor, Reconozco que estuve apartado de ti, Señor. que no te conocía, Que no te conocía. mas hoy Mas hoy quiero conocerte. quiero conocerte. Quiero aprender a serte fiel, a seguir tus caminos. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Hoy me entrego a ti Me entrego a y ti. te reconozco Te reconozco, como mi Dios Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Y te doy gracias Así por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale toda la gloria. Aleluya.